Buenas noches. Empezamos el segundo corte y este video tiene el objetivo de mostrar de forma muy general lo que vamos a hacer en cuanto a actividades relacionadas en el aula virtual para el segundo corte y hacer una explicación sobre el primer taller de este segundo corte. Entonces nos ubicamos acá. Pero antes de iniciar con este recorrido por segundo corte, recordarles que, como les mencioné ayer en la videoconferencia, tenemos una semanita de retraso debido a los plazos que se dieron durante el primer corte, pero ya he ajustado todas las fechas y pues ha quedado un nuevo cuadro de evaluación y calificaciones de actividades complementarias que está acá con las modificaciones de las fechas correspondientes al segundo y al tercer taller. Este cuadrito también está pues obviamente reflejado en el contenido programático actualizado que van a encontrar en este link. El segundo corte se compone de una serie de videos específicos sobre diferentes agentes químicos, por ejemplo este que es de metales pesados. Los dos primeros son un videito sobre plomo, uno sobre mercurio, benceno, sileno, que hacen parte de los hidrocarburos aromáticos, benceno y sileno. Y aquí ya hablamos de hidrocarburos clorados, es decir, moléculas que tienen carbono y cloro, como el cloruro de vinilo, del cual también hablamos ayer en la sesión sincrónica sobre el accidente que ocurrió en Estados Unidos de un tren que se descarriló y se generó un derrame de cloruro de vinilo. Precisamente entonces es este agente químico, el cual es el objeto de ese derrame en Estados Unidos y el objeto también de este videito. Cloruro de vinilo, también acá percloroetileno, que también es un hidrocarburo clorado, miren, percloroetileno, que significa pues que tiene cloro. Y finalmente ortotoluidina, que también es un agente químico que tiene una historia muy bonita que después vamos como a discutirla un poquito más en las sesiones sincrónicas cuando haya el tiempo de dar detalles como de la evolución y de la historia en la regulación de la ortotoluidina. Son estos videos entonces los que están aquí en esta carpetica denominada videos docentes. Estos videitos deben verlos, tomar sus apuntes, porque van a ser evaluados en el parcial del segundo corte. Hay unos documentales que están acá de aplicación, son unos documentales muy bonitos. Este ganó un premio, este de RCN, que se llama Plomo Veneno Invisible, ganó un premio por documental. Y este de acá, que es de séptimo día, también es súper interesante y nos habla, entre otros temas, de diferentes factores de riesgo laboral, pero hay una parte del documental en donde se especifica más el tema de la enfermedad laboral ocasionada por la exposición al mercurio. Estos dos videitos también van a ser evaluados en el parcial, tal y como lo dice acá. Tenemos también nuestros dos estudios de caso o dos talleres, como están reflejados allí en el cuadro de calificaciones, denominado como taller 3 y taller 4. Son estos dos, taller 3 y taller 4. Este es perdón, taller 3, este de acá, estudio de caso fundidora de metales Tecnocosmo, y este de aquí, taller 4, estudio de caso Lavaseco Class Clean. Tenemos un parcial taller que se va a entregar en grupo seguimos allí con el caso de Cueros y Viras, el cacique, todo lo que manejamos durante el primer corte, pero acá ya nos vamos a enfocar en la evaluación de la exposición dérmica. Recuerden que en primer corte hablamos de la exposición por inhalación. Aquí vamos a utilizar una herramienta para poder estudiar el potencial de absorción y de daño cuando este agente químico que estamos estudiando ingresa a través de la piel. Pero bueno, esto ya lo explicaremos más adelante. Y el parcial 2, que es un cuestionario para el cual tienen ustedes, aquí está todas las especificaciones, cuántas preguntas son. Acá sí, a diferencia del parcial anterior, salen preguntas al azar. Van a salir, a cada estudiante le sale como un modelo de parcial diferente. Pero voy a borrarles esto, eso se me fue, tengo que borrarlo.
Son dos intentos permitidos. Nuevamente tienen dos oportunidades para presentar la misma evaluación y solamente será calificado el intento con la calificación más alta. Bueno, tenemos 3 sesiones de videoconferencia. La próxima sesión del próximo viernes será sobre la gatizo BTXB. Luego hablaremos de la gatizo derma y finalmente haremos una videoconferencia para hacer la retroalimentación de los casos de estudio denominados pues taller 3 y taller 4. Y cerrar pues el segundo corte. Por ahora entonces vámonos con la explicación del estudio de caso fundidora de metales Tecnocosmo. Este caso es un caso enfocado hacia la toxicidad de metales pesados, específicamente plomo. Quería antes de comenzar a revisar el taller que viéramos este diagrama que yo les mostré al inicio del curso, en donde les mencionaba cómo es que de una exposición a un agente químico un trabajador puede terminar con una enfermedad. Y si se acuerdan, yo les decía que eso no es de un momento a otro. Usualmente los trabajadores se exponen a dosis bajas durante mucho tiempo y eso pues va generando la acumulación de una dosis interna, internal dose, que luego terminan efectos, la dosis biológicamente efectiva, es decir, cuando se generan efectos a nivel biológico dentro de las células, a nivel de sistemas metabólicos, a nivel de enzimas, pero son unos efectos todavía un poco o un tanto silenciosos, que si no se controla y el trabajador sigue con esa exposición y se sigue aumentando la dosis interna, entonces ya empiezan a haber efectos biológicos tempranos que terminan por alterar la función de los órganos y al final desencadenan en una enfermedad. Hasta el momento nosotros hemos visto cómo se puede evaluar la exposición y cómo ustedes como administradores de riesgo, seguridad y salud en el trabajo pueden valerse de diferentes herramientas y diferentes mecanismos para poder determinar qué tan alta es la exposición de un trabajador en un ambiente laboral frente a un agente químico particular. Recuerden que aquí aprendimos entonces dos métodos. El primer método, que es el cualitativo mediante Koch, para determinar el potencial de nivel de riesgo de inhalación de agentes químicos, y también aprendimos a hacer una valoración cuantitativa del riesgo químico utilizando la comparación con el TLB y la interpretación y cálculos del índice de exposición mediante el cuadrito de colores que ya conocemos. Reiniciar esta noche. Bueno, estábamos entonces en este punto donde evaluamos cómo está esa exposición, qué tan contaminado está el ambiente, como les mostraba en el dibujito ayer. Ese trabajador que está en un espacio y ese espacio puede tener o no ventilación, durante su labor puede haber o no uso de elementos de protección, pero la forma de evaluar la exposición puede ser, si tenemos los recursos, mediante mediciones higiénicas que nos van a dar unos números, y si no tenemos el recurso financiero, pues nos toca hacer una estimación del potencial mediante métodos como Koch. Si ustedes como administradores hacen muy bien esta etapa de evaluar la exposición y se dan cuenta a tiempo, por decir algo, que el índice de exposición es muy alto, que estamos, por ejemplo, en la franja roja, podemos actuar de inmediato, ¿sí? Estaríamos entendiendo que hay una sobreexposición de los trabajadores al agente químico o a la mezcla y podríamos evitar que se empiece a acumular esa dosis dentro del organismo del trabajador. Vean la importancia de poder intervenir en esta etapa temprana para evitar que haya exposición, o si la hay, poder intervenir para que no se empiece a acumular ese químico dentro del organismo. Ahora, en este segundo corte vamos a empezar a irnos por acá. ¿Qué pasa si por alguna razón no podemos intervenir acá, ya sea porque no se conoce el nivel de exposición en ese ambiente laboral o porque lo conocemos pero no hacemos nada al respecto? Pues que ese químico, supongamos el tolueno para el caso que hemos venido manejando, está allí presente, supongamos que en unos niveles superiores al TLB, y el trabajador entonces va a estar inhalando día tras día de su jornada laboral
y va a empezar a acumular una dosis interna, se va a empezar a quedar dentro del organismo cada día una dosis de este agente químico. Varía, claro está, si el agente químico es biopersistente, se va entonces a acumular en diferentes tejidos del organismo, por ejemplo en los huesos, en el tejido graso. Pero si el agente químico no es biopersistente y circula durante unas 6, 10 horas por sangre, se distribuye a diferentes tejidos, pero finalmente se elimina por orina. Pero si esto ocurre todos los días, imagínense, pues va a empezar a generar unos daños, ya sea que se acumule o no durante el tiempo que esté en el organismo circulando o si ya está acumulado en algún tejido, pues va a generar la acumulación de una dosis. ¿Cómo saber si esta dosis interna es alta o es baja o si el agente químico está dentro del cuerpo del trabajador o no y en qué dosis? Ya hemos tratado el tema de los biomarcadores y de los BEI de la CGIH. Ahí en esta etapa es donde cobran esa gran importancia los BEI de la CGIH. Recuerden ese trabajo en donde tuvimos que encerrar en color amarillo y rojo aquellos biomarcadores de acuerdo a si eran químicos parentales o metabolitos. Vamos entonces a trabajar un poco más acerca del uso de estos BEI para determinar dosis interna. Y por eso el segundo taller tiene un componente para interpretación de los valores de indicadores de exposición biológica y también la interpretación de los niveles de exposición. ¿Todo esto para qué? Evitar una enfermedad. Si nos devolvemos entonces al taller, vamos a ver el caso, nuestro casito acá, veámoslo en PDF. Este caso es similar al que se trabajó el semestre pasado, pero no es idéntico. Por favor, nuevamente tengan cuidado aquellos estudiantes que están repitiendo para que no vayan a cometer el error de copiar y pegar exactamente el mismo taller que se manejó el semestre anterior, porque no es el mismo. Es similar, pero no es igual. Tenemos aquí nuestro caso. Es un caso adaptado de la doctora Berta Polo. Ella nos socializó este caso en el diploma de especialización en toxicología laboral de CENEA junto con la Universidad de Girona. Así que el crédito es para ella, quien tiene este caso de la vida real. Se describe un caso que ustedes van a leer después de dos trabajadores. Acá nos hacen una descripción de sus turnos, de las horas en las que estaban laborando, de cómo era el espacio de trabajo. Y nos dicen que ellos hacían recuperación de plomo de baterías de automotores. Aquí pues entonces ya empezamos a hablar de un agente químico que es un metal pesado biopersistente que no se elimina por orina, por el contrario que se acumula en los huesos. Y nos mencionan cómo estos trabajadores utilizaban como elemento de protección personal tapabocas desechables y overol convencional. Aparte nos dicen que habían casos de intoxicación confirmados a través de la medición de niveles de plomo en sangre y que dos trabajadores habían sido sometidos a calificación de enfermedad laboral EL. Además que no se había realizado ninguna evaluación cuantitativa o alguna medición higiénica allí para saber qué cantidad de plomo había en el ambiente. Nos dicen que luego del diagnóstico de dos casos de enfermedad laboral, la empresa decide contratar a un higienista para implementar controles de ingeniería y además refuerza el uso de elementos de protección. El caso 1, acá nos dan pues sus datos y nos muestran unos resultados de plomo en sangre del biomarcador, nos dan un valor. Aquí es donde tenemos que empezar a interpretar estos valores. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Recuerden que en HAZMAP tenemos el BEI, que es el índice o indicador de exposición biológica BEI. Me dicen que es la medición de plomo en sangre, cuyo valor máximo es de 200 microgramos sobre litro, o lo podemos expresar también en microgramos sobre 100 mililitros. En este caso, el taller nos expone una concentración de plomo en sangre del trabajador en estas unidades, microgramos sobre litro. Nos dicen que el tiempo de muestreo no es crítico, sampling time not critical, y también nos están diciendo que este BEI no se puede aplicar para evaluar la exposición al tetraetilo de plomo o a otros compuestos orgánicos de plomo, solamente para plomo elemental, cuando no está enlazado